Coparmex Tijuana al aire. Entérate de la información más relevante generada por Coparmex Tijuana. Comenzamos. ¿Qué tal, coparmexianos? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Coparmex al aire. Les recordamos que este es un espacio de la Coparmex Tijuana en el que le damos voz a los protagonistas de nuestro centro empresarial, a los protagonistas de nuestra ciudad, y hoy tenemos un súper invitado en un tema que es trascendental y es fundamental en los principios y en las líneas de trabajo de Coparmex Tijuana, que es la educación. Pero antes de pasar con nuestro invitado, le voy a dar la voz a mi compañero de conducción, Ernesto. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por acompañarnos, coparmexianos. Mi nombre es Ernesto Díaz Infante, miembro del Consejo de Coparmex y presidente de la Comisión de Ética e Integridad. Gracias, Ernesto. Y ahora sí, vámonos de lleno con nuestro invitado, que ya lo pueden ver. De hecho, es nuestro anfitrión en esta grabación. Maestro, preséntese, por favor. Fernando, ¿qué tal? Ernesto, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Antonio Carrillo Vilches. Nací en la Ciudad de México en 1970. Llego a Tijuana por primera vez en 1971. Mis hermanos son de aquí de Tijuana, ya por última ocasión, ya de manera definitiva en el 1986. Licenciado en Comercio Internacional, con una maestría en Administración de Instituciones de Educación Superior y parte de UDCI desde hace 30 años, aquí en Tijuana. Muy bien, 30 años ya. 30 años, justamente, este año estamos cumpliendo 30 años de su fundación. Una larga trayectoria. Una gran historia de aprendizaje y crecimiento, definitivamente. Muy bien, muy bien. Y para entrar ya en tema de lo que nos trae aquí al podcast, nos gustaría que nos platicara cuáles son los retos importantes ahorita en el tema de educación, claro, aquí en Tijuana, en Baja California. Creo que la educación en general en México ha tenido grandes retos. La pandemia vino a agudizar y evidenciar de sobremanera esos retos o esas deficiencias que tenemos, ¿no? Siempre ha sido un tema la calidad educativa, obviamente, la inclusión, ¿sí?, la cobertura, que todo el mundo tenga la oportunidad de estudiar. La educación es un derecho que está ahí en la Constitución. Sin embargo, la realidad es que no todo el mundo tiene acceso a la educación, ¿no? Entonces, sí, definitivamente uno de los principales retos es la cobertura, la calidad y una educación inclusiva. Sí, en esta parte de la cobertura, ¿en dónde estamos parados? Nuevamente, la pandemia vino a agudizar todo este tema. Hay una estadística que el INEGI arroja a finales del 2021, en el cual marca 5.2 millones de jóvenes, niños, niñas, de los 3 a los 29 años, no se reinscribieron a su siguiente ciclo escolar a finales del 2021. Okay. 5.2 millones de estudiantes. Ahí te das una idea del impacto que tuvo la pandemia y del reto justamente en términos de cobertura. Porque ¿cuántos de esos jóvenes o niños, niñas que dejaron de estudiar, ahora en una etapa post-pandémica van a retomar sus estudios? ¿Sí? Sí. Entonces, creo que aunado a todo esto que ya conocemos y que se ha manejado durante mucho tiempo en términos de retos de la educación, hoy por hoy, reducir la brecha tecnológica, que nuevamente se evidenció más en la pandemia, recuperar el rezago académico que tuvimos definitivamente en la pandemia, y recuperar a todos esos jóvenes, niños, niñas que dejaron de estudiar, ¿no? Por diversas razones, directamente por el COVID, temas económicos, en fin, el impacto que está dejando la pandemia, en específico en el sector educativo, es todavía difícil de medir, difícil de cuantificar. Okay.
Un gran impacto, ¿no? Definitivamente. Y ahí es donde estamos, pues justamente, en el reto para afrontar esa deficiencia que se generó, ese rezago que se está generando y hacer los ajustes necesarios para, bueno, tratar de recuperar todo lo perdido en los últimos 2 años. Y es que sin duda el nivel educativo en México, el nivel de educación en México siempre ha sido el tema, pero ahora con la pandemia, como comenta, vino a evidenciarse ciertas carencias o ciertos atrasos a lo mejor en los que estábamos inmersos y que tuvimos que resolver. ¿De qué manera el sector gobierno y las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, pueden trabajar en sinergia justamente para elevar este nivel? Yo creo que lo primero es entender y coincidir en cuál es el problema que tenemos y las formas en las cuales lo podemos resolver. Mientras que no logremos coincidir, gobierno y sector privado en específico, mientras no logremos coincidir en cuál es el problema que tenemos y cuál es la manera en la cual se puede resolver, difícilmente lo vamos a poder atender. El gobierno debe de entender que la educación de todos los niveles, la educación particular, la educación privada, realmente viene a contribuir a lo que el gobierno está haciendo en materia de educación y no ver al sector privado como un adversario dentro de la educación. Al final del día, creo que todos estamos conscientes de que lo que buscamos es un mejor país, una mejor sociedad, y que la educación es uno, sino el principal medio para resolver la gran mayoría de los problemas que tenemos como sociedad, no nada más aquí en Tijuana, obviamente en todo el país. Entonces, una sociedad bien educada, con educación de calidad, definitivamente va a tener las herramientas necesarias para enfrentar todos los retos que como sociedad está teniendo. Muy bien. ¿Y qué nos toca a nosotros como organismos, hablando de Coparmex, y en lo particular en las comisiones de trabajo, como lo que es la comisión que te toca presidir, que es la comisión de educación, para poder formar a alumnos competitivos y enfrentar a la realidad, a la vida del trabajo? Claro. Fíjate que creo que Coparmex es el claro ejemplo de lo que los organismos tienen que hacer para contribuir de manera positiva en materia educativa. La Coparmex tiene como uno de sus ejes centrales el tema educación. Estamos conscientes en Coparmex, lo sabemos, de los grandes problemas que tenemos de manera local, el tema de migración, la inseguridad que es a nivel nacional, pero más allá de estos problemas, la Coparmex tiene muy claro que la educación es nuevamente el camino para resolver muchos de estos problemas que tenemos, ¿no? Entonces, la Coparmex, repito, es el claro ejemplo de lo que los organismos deberían de estar haciendo en materia educativa. ¿Qué es lo que hace la Coparmex? Bueno, tiene una comisión de educación en la cual se están concentrando actualmente realmente todas las instituciones educativas de nivel superior o de educación superior, pero también acompañadas de nivel básico y nivel medio superior. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos trabajando, generando proyectos de impacto social, ¿sí?, que tenga que ver en beneficio de la sociedad, en beneficio pues, sí, de la comunidad, a través de programas educativos competentes y que sean sobre todo inclusivos. Okay. Maestro, ¿y considera que hay una evolución en estos programas educativos, en los modelos educativos en México a través del tiempo? ¿Se ha dado esa evolución? Se ha dado, pero no es suficiente. La realidad, considero que necesitamos evolucionar aún más. Es difícil dejar de lado el tema pandemia y las implicaciones que han tenido cuando hablamos de educación, porque la educación ha sido uno de los sectores que más se ha tenido que adaptar a altas velocidades, prácticamente de manera inmediata, a los cambios que se dieron en todo este tema de la pandemia. La educación tuvo que encontrar la manera de continuar trabajando sin interrumpir sus procesos diarios en aquel abril 2020.
¿sí? Cuando nos mandan a todos a casa. Entonces, sí, evidentemente ha habido una evolución en los planes de estudios, en los programas educativos. Sin embargo, considero que es necesario que esta evolución se acabe corta. Y es más que evidente en los resultados que estamos viendo y que se están midiendo actualmente post pandemia. Ok, muy bien. Y instituciones tan relevantes e importantes aquí en la región como lo que es la UDCI, ¿cómo participa, cómo aporta a las necesidades del sector empresarial en la parte laboral? ¿Cómo es cómo participa? ¿En qué aporta? Como todas las instituciones de educación superior, parte de nuestro actuar día con día es estar justamente en comunicación y en contacto con el sector empresarial de nuestra región, tanto aquí en municipal y obviamente estatal, para entender las necesidades que el empresario tiene y que la industria tiene. Y entonces adaptar estos planes de estudios que hablábamos de la evolución, adaptarlos para entonces generar un egresado, un profesionista que responda a las necesidades propias de cada uno de los distintos sectores empresariales que existen en Tijuana y en Baja California. Entonces, todas las universidades tenemos justamente esa labor, esa función de mantenernos cercanos al sector productivo, a la industria, para identificar, repito, esas necesidades y entonces generar estos procesos o generar estos cambios necesarios, adaptaciones en los programas de estudios que sean acordes y pertinentes a las necesidades que estamos teniendo hoy en día. Y justamente en ese sentido, dentro de la oferta educativa de UDCI, ¿en qué carreras deberían centrarse los jóvenes? ¿Deben elegir por vocación o de acuerdo a estas necesidades del mercado? Fíjate que qué buena pregunta. Cuando uno está a punto de elegir una licenciatura, una profesión, algo de lo cual va a vivir, definitivamente consideramos que tiene que ser por vocación. Pero es la responsabilidad de las instituciones educativas tener ese abanico de oferta académica acorde a las necesidades que existen en la región y que puedan estar dentro de las vocaciones de todos los jóvenes que van egresando de las preparatorias. Entonces es interesante y es un reto bastante complejo, porque si bien es cierto tienes que atender las necesidades de un sector laboral, pero también entender las inquietudes de los jóvenes que vienen egresando, ¿no? Y la realidad del caso es de que obviamente los jóvenes que vienen egresando a las preparatorias pues ya traen un aprendizaje generado en sus centros educativos en nivel medio superior que los encaminan un poco ya al sector al cual se quieren dirigir, y también obviamente ya los jóvenes tuvieron la oportunidad de ir experimentando esas inquietudes que tienen con respecto ya al momento de elegir una carrera. Muy bien. Y a lo que platicamos, hay una coyuntura que los jóvenes les ha tocado vivir de una forma complicada, compleja por lo de la pandemia, el adaptarse a esta nueva realidad. ¿Qué consejo le darías a los padres de familia en el tema de la preparación y la educación de sus hijos? Nuevamente, buena pregunta. Como padre de familia creo que siempre debemos escuchar a nuestros hijos. Okay. Es muy común que veamos casos como el que yo voy a ser arquitecto porque mi papá es arquitecto. Yo voy a ser médico porque mi papá y mi familia es tradicionalmente médicos, ¿no? Entonces, las vocaciones, nuevamente, sí, muchas veces surgen en el seno familiar, obviamente influenciados por todo ese entorno en el cual crecen, pero cuando de repente tenemos a nuestro hijo, nuestra hija, que su vocación es distinta a la que quizás esperábamos como padres, pues es muy común que entremos en algún tipo de conflicto. Es natural. Sin embargo, el consejo que yo me atrevería a darle a alguien como padre de familia, que también ya pasé por, o estoy pasando por esas etapas, es escuchar a nuestros hijos, definitivamente, ¿sí? Y apoyarlos al 100% en la vocación que ellos tienen, en la profesión que ellos eligen, porque al final del día, nuevamente, quienes van a ejercer la profesión son ellos, ¿sí? Y qué mejor que
elijan una profesión que les satisface a ellos, que los llena por completo y que entonces van a elegir una carrera que la van a ejercer con gusto. Ujú. ¿Sí? Se ha dicho en diversos momentos, en ocasiones, ese tema de la pasión por el trabajo. Sí. Es definitivo. ¿Sí? Cuando tú haces algo que te gusta, pues no es trabajo, es un hecho, ¿no? Puedes pasarte las miles de horas llevando a cabo esa actividad y no lo vas a sentir como trabajo en sí, ¿no? Entonces, lo más bonito para cualquier ser humano, creo, es poder ejercer una actividad, una profesión y que te gusta y que además te paguen por ello, ¿no? Claro. Entonces, ese sería, en mi humilde opinión, el consejo para los padres de familia en el momento de que sus hijos están eligiendo una profesión. Totalmente importante la comunicación. Total. Sí. Y una vez que los jóvenes han elegido su carrera, ya decidieron hacia dónde van, además del aspecto académico, ¿en qué otros factores o habilidades deberían de enfocarse o centrarse para alcanzar ese éxito o esa meta que tienen trazada? Incorporarse al sector productivo en su etapa de estudiantes, definitivamente. En etapa temprana. En etapa temprana. Es común, a veces encontrábamos en estos anuncios de solicitan personal, jóvenes con experiencia. Ujú. ¿Sí? Era una combinación ahí hasta un tanto que se contrapone, ¿no? En dónde sale o dónde tienes un joven con experiencia. Para empezar a definir qué es un joven, ¿no? A partir de qué edad, laboralmente hablando. En ese sentido, entonces, lo importante es que todo estudiante de universidad busque los programas que las instituciones tienen para incorporarse al sector productivo a través de estos esquemas que llamamos prácticas profesionales. Ujú. Todas las universidades tenemos ese tipo de programas. En UDCI nos hemos esforzado en generar convenios de colaboración con muchas empresas con la intención de abrir estos espacios para los alumnos, para que en su etapa o nivel cuatrimestral, sexto, que es su segundo año de carrera, tengan justamente esa oportunidad de incorporarse y poner en práctica lo que están aprendiendo en el salón. A todos los que en algún momento egresamos de la universidad, seguramente pasó por nuestras mentes ese conocido dicho, ¿no? No aprendí nada. Llego al trabajo y eso no me lo enseñaron en la universidad. Sí. Es una realidad de que la universidad te da unas bases muy necesarias para profesionalizar una actividad. Pero también es necesario conjuntarlo con la práctica. Si no hay práctica, difícilmente podemos dominar alguna actividad. Yo quiero ver quién aprende a andar en bicicleta sin subirse a una bicicleta. Claro. Quién aprende a nadar sin meterse a la alberca, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante. Una vez elegida la carrera que queremos estudiar, sí, obviamente empezar los estudios, pero buscar esos esquemas que nos permitan incorporarnos al sector productivo a temprana edad. Excelente consejo. Excelente consejos. Y aprovechando que UDCI está cumpliendo 30 años, un camino largo y de alguna forma de muchos logros y muchos éxitos, ¿cómo una institución educativa puede trascender como lo ha hecho UDCI? Bueno, trascender lo que estamos tratando de hacer hoy en día. A lo largo de esos 30 años lo que hemos logrado es prevalecer. Ya estar vigentes durante 30 años es un logro, definitivamente. Y lo que estamos haciendo hoy por hoy es pasar por un proceso de acreditación o certificación de la calidad educativa que UDCI tiene. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo para realmente trascender, convertirnos en una institución con una oferta educativa que traiga un sello de garantía de los procesos educativos, de los procesos de enseñanza-aprendizaje que estamos llevando a cabo aquí dentro de UDCI, que otorga a un tercero. Todas las instituciones educativas de cualquier nivel tenemos ya una autoridad que te dice cumples con ciertos requisitos. Esa autoridad es
el gobierno, que te otorga un permiso para pues, impartir clases. Así, pero cuando existe un tercero que llega a tu institución, te evalúa, te establece ciertos lineamientos, criterios que tú tienes que cumplir para entonces ellos te den esa certificación, entonces de esa manera estás trascendiendo realmente. UDCI, estamos terminando ahorita con estos días un proceso que nos ha llevado más de 5 años. Okay. Recopilación de evidencias de lo que estamos haciendo, modificaciones, evolucionar, ¿sí? Institucionalmente hablando, adaptarnos a las necesidades reales del mercado, ¿sí? Y entonces eso nos va a permitir colocarnos en un grupo selecto, sin ser peyorativo, pero sí un grupo selecto que ha cumplido, de solamente 112 universidades a nivel nacional, que ha cumplido con estos estándares de calidad. Okay. ¿Sí? En un universo tan enorme de universidades o de instituciones de educación superior en México, que son los miles, hablar de 112 instituciones que han logrado cumplir con estos estándares de calidad y que nosotros estamos a punto de incorporarnos a este grupo, ahí es cuando estamos nosotros realmente teniendo la capacidad de decir, estamos trascendiendo. Okay. Vamos a lograr ofertar a la comunidad tijuanense una institución educativa con un alto nivel de calidad, pero también de alta accesibilidad, que esa es una de las principales misiones de la UDCI. Generar, sí, educación de calidad, pero accesible. Importante. Maestro, hablar de 30 años es hablar de trayectoria, de historia. ¿Cuál es su sentir de representar a una empresa que se ha consolidado durante estos años como una de las mejores en su ramo en nuestra ciudad? Compromiso. Ese yo creo que es el primer sentimiento que me viene, un nivel de compromiso que se tiene con mi familia UDCI, con la sociedad. UDCI nace hace 30 años, la funda mi padre. Él se nos adelanta hace 4 años, casi ya 5 años que se nos adelanta. Y vemos ese gran sentido de responsabilidad, de compromiso que tenemos para lo que él construyó, que nos tocó construirlo junto con él a lo largo de sus 30 años y que por azares del destino no tuvo él la fortuna de ver esta cereza del pastel que estábamos hablando de la acreditación de FIMPES. El sentimiento que nos genera es pues de un alto nivel de compromiso, ¿no? De satisfacción, orgullo. Lo digo en varias ocasiones cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Para mí es un privilegio trabajar con gente que trabaja y eso es lo que aquí tengo en lo particular con toda mi familia de UDCI. Muy bien, muy bien. Y estamos viviendo una época muy cambiante, muy acelerada, y no lo digamos en la parte tecnológica y de crecimiento de las empresas y en la actualización. Para UDCI, adicional de esta certificación, de este acreditamiento, ¿qué proyectos adicionales trae UDCI en los siguientes años? Estamos por concluir este proceso que te mencioné, que para nosotros es altamente significativo, que es una acreditación de la institución en su totalidad. Nacemos hace 30 años con 2 planes de estudios, hoy somos 17 licenciaturas, 35 posgrados. De esos 17 licenciaturas, 3 de ellas están acreditadas, okay. Una de ellas por organismos internacionales. Si bien ya vamos a tener esta certificación institucional, lo que sigue es las acreditaciones por cada uno de los distintos planes de estudios, que va a implicar obviamente también un esfuerzo, pero que estamos confiados con la calidad de las personas que nos rodean, vamos a lograr estas certificaciones. Entonces, en un corto, mediano plazo es estas acreditaciones también por órganos
órganos institucionales en particulares por cada licenciatura, pero también obviamente la mejora en nivel tecnológico de nuestra infraestructura. Trillado pueda sonar, ¿no? Pero sí, la pandemia evidenció muchísimas de nuestras debilidades, y una de ellas es definitivamente en la parte del nivel tecnológico, que tenemos que pues adecuarlo a las necesidades. Ok, interesante. Pues qué placer escuchar esta historia de compromiso, de perseverancia, de planes a futuro, porque siempre hay que ir avanzando, no quedarnos evolucionando, y más en un rubro tan importante y tan trascendental para el crecimiento del país como la educación. Así es. Definitivamente ustedes, las universidades, los maestros, tienen en sus manos el secreto, creo yo, que es la educación. Vámonos con una dinámica, maestro, para relajar un poquito. Le vamos a decir algunas palabras y queremos escuchar lo primero que venga a la mente después de escuchar esta palabra. La primera es familia. Todo, la familia es todo. Sin familia no hay nada, no hay nada. Ahorita lo dije yo, mi familia UDCI, los que nos conocen saben que esto lo decimos de manera reiterada y lo sentimos realmente. ¿Sí? Esta es una gran familia. Familia es todo, definitivamente. Clases virtuales. Llegaron para quedarse, definitivamente. Era algo que pre-pandemia no visualizábamos de la manera en que lo estamos haciendo hoy en día. Se han identificado las bondades que tienen y llegaron para quedarse. Hay que adaptarnos justamente a esas nuevas necesidades y vamos a trabajar mucho en ello. La siguiente palabra, un poquito interesante, reforma educativa. Necesaria, mas no la que nos están presentando. Una reforma educativa integral realmente, y que realmente lleve a una mejora de la educación. ¿Sí? La reforma que nos están presentando, el intento de reforma que nos están presentando, está cargada de una ideología que no tiene por qué estar inmersa en el sector educativo. Ok. La siguiente sería los docentes. Uno de los pilares de cualquier institución educativa. ¿Y los estudiantes? Nuestra razón de ser, definitivamente. Excelente. Somos para ellos, a ellos nos debemos. Muy bien, maestro Antonio. Pues te agradecemos mucho tu participación en esta grabación, en este podcast. Nos gustaría que les dieras un mensaje abierto a nuestra comunidad coparmexiana. No sé, algún mensaje que quieras darles. Bueno, antes que nada, pues gracias, Fer, la invitación, obviamente. A todos los integrantes de la Coparmex que se sumen a las comisiones. Es importante el trabajo en equipo. Cada una de las distintas comisiones que existen en Coparmex tienen una función, un objetivo muy específico, y que la suma de voluntades, la suma de talentos justamente nos van a llevar a lograr estos objetivos. Es importante la participación activa, la participación proactiva. Y en general, bueno, agradecer a Coparmex la oportunidad de colaborar. Estoy en mi segundo año dentro del Consejo de Coparmex y ha sido para mí una aventura, una experiencia que no me imaginaba de esta manera, que pudiera ser así de gratificante por la oportunidad de contribuir y colaborar. Entonces, de mi parte nada más que darle las gracias a todo Coparmex. Y son gracias recíprocas, porque sí, definitivamente la Comisión de Educación ahí en Coparmex es de las más chambeadoras. Y pues como decimos, estamos trabajando sobre una de las líneas importantes que es la educación, una de las principales, si no es que la más relevante. Agradecemos al maestro Carrillo, gracias Ernesto, gracias a la UDCI por prestarnos sus instalaciones. Nos vemos en nuestro próximo episodio del podcast Coparmex Tijuana. Escríbanos, compártanos, denle like. Y cada vez vamos volviendo esta comunidad coparmexiana más grande, más representativa en nuestra ciudad. Gracias y nos vemos muy pronto.
Gracias por escucharnos y síguenos en nuestro próximo episodio. Coparmex Tijuana al aire es un trabajo generado por el Centro Empresarial de Tijuana.